Honra y recompensa. Audiolibro de John Bevere. ¿Cómo atraer el favor y la bendición de Dios? Honra y recompensa. Capítulo 8. Honrar a los líderes sociales. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Primera de Timoteo 6:1. En este versículo bíblico, Pablo se dirige a las autoridades sociales. Esto incluiría a nuestros patrones, jefes, maestros y entrenadores, entre otros. Como afirmamos en un capítulo anterior, hoy día se leería así: todos los que son empleados bajo contrato tengan a sus patrones o jefes por dignos de todo honor. O podría leerse: todos los que son estudiantes bajo educación tengan a sus maestros por dignos de todo honor. Sería lo mismo para los atletas y entrenadores o para otros tipos de relaciones que impliquen a unos sometiéndose a otros en un marco social. Observe que Pablo dice que debemos honrar a las autoridades civiles para que el nombre de Dios y la enseñanza del Evangelio no sea blasfemado. La Nueva Versión Internacional afirma: así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Las palabras hablar mal podrían definirse como el estado de ser tenido en baja estima por el público. La palabra blasfemar se define como tratar a Dios o a las cosas sagradas con falta de respeto. Al unir estas palabras, vemos que cuando los creyentes descuidamos honrar a nuestros patrones, maestros u otros líderes sociales, dará como resultado que la sociedad tenga una baja estima por el reino de Dios y puede hasta conducir al punto de tratar a Dios o a las cosas sagradas con falta de respeto. ¿Cómo ha tratado nuestra sociedad las cosas de Dios de modo irrespetuoso? La oración ha sido quitada de nuestras escuelas. Los 10 mandamientos han sido quitados de nuestras salas de justicia. Una buena parte de nuestro entretenimiento es ofensivo y hasta ateo. Mucha de nuestra música insulta abiertamente a Dios. Nuestro sistema educativo pinta a quienes creen en la creación como estrechos de mente y hasta como una amenaza para el avance del conocimiento. Y la lista continúa. ¿Podrían los creyentes haber añadido a la conducta impía de nuestra sociedad por nuestra falta de honor hacia las autoridades sociales? Según las palabras de Pablo en el pasaje anterior, eso es exactamente lo que sucede cuando no caminamos en la verdadera honra. Un trágico retrato del Evangelio. Yo podría dar muchos ejemplos de esto, pero el que mejor retrata lo que Pablo está diciendo me ocurrió hace unos años. Embarqué en un avión para ir a una importante ciudad y debido a mi estatus de viajero frecuente, me pasaron a primera clase. Me senté cerca de un hombre de negocios bien vestido que estaba dando sorbos a una bebida mezclada. Sentí la urgencia de conocerlo y compartir el Evangelio, así que comencé de inmediato una conversación. Entablamos una buena relación entre nosotros y siguió un rápido y estimulante fluir de pensamientos y de información. Para decirlo suavemente, hicimos buenas migas. Él era muy inteligente. Yo sabía antes de preguntárselo directamente que ese hombre era un líder. Así que le pregunté a qué se dedicaba y él compartió que era dueño de la segunda mayor empresa de taxis en la ciudad. Entonces, dirigí la conversación hacia el modo en que él dirigía su empresa. Después de conversar sobre su trabajo por un rato, él preguntó a qué me dedicaba yo. Yo respondí: trabajo para Dios como ministro del Evangelio. Su amigable cara de inmediato se volvió avinagrada y gruñó y se dio la vuelta. Yo quedé asombrado. Aquel hombre que había sido tan amigable, de repente me rechazaba y actuaba como si no quisiera tener nada que ver conmigo. Sin embargo, nuestra conversación hasta ese punto había ido tan bien que supe que podía continuar. Así que dije con un tono desenfadado: «¡Guau!
Eso sí que lo hizo reaccionar. ¿Qué pasa con eso? Él se volvió de nuevo hacia mí con una expresión facial de seriedad y dijo: Mire, me ha caído usted bien, así que le diré por qué no quiero tener nada que ver con ministros o con cristianos. Yo para entonces sentía mucha curiosidad. Yo tenía una empleada, dijo él, y era una de esos tipos nacidos de nuevo. Yo no dije nada. Se pasaba horas de trabajo predicándoles a muchos de mis empleados sobre su necesidad de ser salvos. Ella no solo no era productiva, sino que también afectaba la productividad de los otros trabajadores. Finalmente se fue y se llevó cosas que pertenecían a la empresa y me dejó una factura telefónica de $8,000 de llamadas a larga distancia a su hijo que vivía en Alemania. Eso fue a mediados de la década del 90, cuando las llamadas telefónicas intercontinentales eran muy caras. Yo quedé desconsolado. Todos en aquella empresa ahora tendrían dificultad para oír la palabra de Dios porque fue desprestigiada por la conducta de ella. Ella deshonró a su jefe y los empleados de la compañía al predicar cuando debería haber estado trabajando y por robar descaradamente. Ella debería haber sido la empleada de más confianza. Por eso Pablo les dice a los empleados: enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Tito 2, 9 y 10. Ella desacreditó precisamente lo que predicaba. Lo que vivimos habla mucho más alto que lo que decimos. Ella blasfemó el Evangelio. Si hubiera hecho lo que dice la palabra de Dios, honrar a su patrón, habría tratado el negocio de modo totalmente distinto. Honrar es valorar, someterse, tratar como precioso. Su actitud y su conducta habrían sido completamente diferentes con un corazón que honra. Habría sido motivada a hacer un buen trabajo, y junto con la integridad, ella habría hecho avanzar el Evangelio. El resto de mi conversación con aquel propietario la pasé disculpándome por la conducta de ella. Él escuchó, pero no fue de mucho consuelo. El daño era profundo y sería muy difícil de enmendar. Afectó a nuestra conversación durante el resto del vuelo. Unos años después, relaté esta historia en un mensaje que llevé a una congregación. Uno de nuestros colaboradores financieros oyó luego la historia en un CD y se puso en contacto con nuestro ministerio con una petición. Preguntó si podía obtener la información de la empresa de aquel hombre y su dirección, porque tenía el deseo de escribir una carta de disculpas y enviarle un cheque por $8,000 a ese patrón como testimonio del amor de Dios. Yo me sentí tan emocionado por la petición de aquel hombre para enmendar algo y alcanzar al dueño de esa empresa que me impliqué personalmente. Al ponerme en contacto con la empresa, supe que el dueño había muerto de un ataque al corazón hacía 6 meses. Una vez más, aquello fue un golpe devastador para mi corazón. Me pregunté si él oyó lo que yo le había dicho en aquel avión. Pero, para ser sincero, realmente no pude llegar a compartir el Evangelio, pues él tenía un espíritu cerrado. Solamente podía esperar que otro obrero se hubiera cruzado en su camino y lo hubiera alcanzado. Me pregunté durante algún tiempo si él había hecho la paz con Dios por medio de Jesucristo. Sabía que se hubiera necesitado un milagro debido a lo que aquella empleada había hecho. Cuánto más fácil hubiera sido compartir el Evangelio con aquel empresario en el avión si él hubiera tenido una empleada que le honrara a él y su empresa. De hecho, él habría estado receptivo. ¿Por qué? Él habría dicho: John, puedo ver lo que estás diciendo. Mis mejores empleados han sido cristianos. Mi vida es un desastre. Necesito que Jesús me dé vida eterna. Sí, quiero orar contigo. En el lado positivo, he escuchado a jefes que no son creyentes hablarme de cómo ven la evidencia del verdadero cristianismo en sus empleados, no porque ellos prediquen, sino porque demuestran el carácter de Cristo en situaciones difíciles y en su ética de trabajo. Me han dicho, ellos trabajan más que los otros empleados. Ellos son los empleados más honestos y dignos de confianza que tengo. Ellos nunca discuten,
se quejan o me rebaten. ¿Qué les da a esos creyentes la capacidad de trabajar de manera tan diferente a la mujer descrita anteriormente? La respuesta es sencillamente el temor del Señor, que produce verdadera honra en nuestros corazones hacia aquellos a quienes Dios ama. En el salón de clase. He oído cientos de relatos e historias a lo largo de los años sobre cómo creyentes han llevado o bien crédito o descrédito al Evangelio por medio de la honra o la deshonra en ambientes seculares. La primera vez en que fui testigo de ambas cosas se produjo mientras aún estaba yo en la escuela. Yo recibí a Jesucristo como mi Señor en mi fraternidad cuando asistía a la Universidad Purdue. Me criaron como católico y asistía con fidelidad a la iglesia, pero tenía una gran necesidad de salvación. Recuerdo cómo mi hermano de fraternidad captó mi atención. En primer lugar, observé su carácter y conducta amorosos, pero a la vez fuertes. Él era un atleta increíble, muy disciplinado en su vida. Observé que él asistía a las fiestas de la fraternidad solamente al comienzo, antes de que el resto de nosotros estuviéramos totalmente borrachos, y luego se iba cuando las cosas se descontrolaban. Cuando estaba en las fiestas, él conversaba con mucha amabilidad, tanto con los chicos como con las chicas, mientras se bebía un refresco. Él veía que yo era religioso, pero que estaba lejos de Dios. Así que primero se hizo amigo mío, y después de algún tiempo, una noche llamó a mi puerta. En el curso de compartir la palabra de Dios conmigo, me preguntó: «John, ¿puedes hablarme del presidente de los Estados Unidos?» «Claro», dije yo, «se llama Jimmy Carter. El nombre de su esposa es Rosalind. Fue el anterior gobernador de Georgia, y antes de eso era granjero de cacahuates». «Bien», dijo él, «¿puedes hablarme ahora de Jesucristo?» «Claro», le dije yo. «Nació de una virgen. Su padrastro se llamaba José. Tuvo 12 discípulos y murió en una cruz». «Estupendo», dijo él. «Ahora dime, ¿conoces al presidente Carter como conoces a tu mamá?» «No», respondí con rapidez. Él me preguntó cuál era la diferencia. «Ella es mi mamá», dije yo, «y la conozco personalmente. Nunca he estado con el presidente de los Estados Unidos». «Entonces», dijo él, «tienes una relación personal con tu mamá, pero aunque sabes mucho sobre el presidente, no lo conoces. No tienes una relación personal con él». «Correcto», contesté yo. «¿Conoces a Jesucristo como conoces a tu mamá?», preguntó él entonces. Yo quedé pasmado. No supe qué decir. Entonces él me mostró que todo el plan de Dios al enviar a Jesús no era hacer de nosotros un montón de personas que asisten a la iglesia, sino tener una relación personal con nosotros, porque Él nos anhelaba y nos amaba. Yo quedé abrumado al descubrir por qué había sido yo creado. Durante el año siguiente me pasé horas leyendo la Biblia. No podía llegar a tener lo suficiente. Quería conocer la palabra de Dios. Antes de entregar mi vida a Jesús, la Biblia era como un montón de historias y reglas. Ahora era la palabra de Dios para mí personalmente, porque se había hecho viva en mi corazón. Como estudiante de ingeniería, yo podía tener algunos cursos selectivos. Incluidas en la lista estaban algunos cursos ofrecidos mediante Notre Dame, que tenían un profesor residente en el campus de Purdue. Decidí escoger Estudio del Antiguo Testamento 1. Como joven creyente, yo batallaba por entender algunas de las enseñanzas del Antiguo Testamento y pensé que sería estupendo tener una perspectiva global. Teníamos clase durante 3 horas los lunes. El profesor se puso delante de nosotros en la primera clase y básicamente me sorprendió. Dijo que había más de 600 contradicciones en las Escrituras que no se podía demostrar históricamente por la Biblia que Jesucristo hubiera resucitado de la muerte, y que cuando Moisés cruzó el Mar Rojo con los hijos de Israel, en aquella época era una ciénaga. La razón de que la Biblia lo hiciera más dramático era porque, a medida que la historia fue transmitida de generación a generación, se fue exagerando cada vez más hasta que se convirtió en un inmenso mar.
No es necesario decir que yo estaba listo para un difícil viaje aquel semestre. Recuerdo tener muchas discusiones de confrontación con aquel profesor y otros alumnos. Durante una de las clases, el profesor y yo tuvimos un debate que duró 2 de las 3 horas. Todo el tiempo que yo le hablé, lo hice con una firme resolución, pero me mantuve respetuoso hacia su posición de ser el profesor. Se nos asignó al comienzo del curso un amplio trabajo de investigación que había que entregar hacia el final del semestre y suponía una tercera parte de nuestra nota final. Yo trabajé diligentemente en ello. En nuestra última clase, el profesor nos entregó los trabajos evaluados y al recibir el mío, no había nota, sino una I muy grande. Yo quedé perplejo por decir algo. Me acerqué a él al final de la clase y él me dijo: John, necesito que vengas a mi oficina y te reúnas conmigo para hablar de la puntuación que te he dado. Unos días después, me reuní con él en su oficina y él comenzó la reunión diciendo: John, tú y yo estamos en dos mundos diferentes. Por tanto, sentí que no podía evaluar tu trabajo de investigación. Por eso te puse una I, y eso significa básicamente que no contará para tu nota final. Así que lo que haré contigo es hacer una media de tus 2 exámenes para obtener tu nota final del semestre. Luego dijo: he tenido cierto número de fundamentalistas en mi clase y han sido quienes más dolores de cabeza me han dado. La mayoría de ellos han hecho una de 3 cosas: hacer estragos en mi clase, dejar la clase, o algunos hasta se han retractado de sus creencias. Se suavizó y continuó: John, tú has sido diferente. No te has retractado de tus creencias ni un solo palmo. Has estado firme y sin embargo me has hablado de modo respetuoso. También te has ganado el respeto de tus compañeros de clase. Estoy muy agradecido por tu valentía y por el respeto que me has demostrado. Dios me mostró algo durante nuestra conversación. Cuando nos mantenemos firmes en la revelación de su palabra, pero lo hacemos de una manera que honre a nuestros líderes, veremos a Dios moverse por causa de la verdad. Los otros fundamentalistas que él tuvo en su clase probablemente fueran creyentes nacidos de nuevo. Sin embargo, su testimonio en esa clase fue justamente lo contrario de lo que intentaban lograr: comunicar a Jesucristo a sus compañeros de clase y a este profesor. Parecía que ellos habían blasfemado el verdadero evangelio ante los ojos del profesor y los compañeros de clase por su conducta contenciosa e irrespetuosa, lo cual hizo estragos en la clase de este hombre. Se perdió una gran oportunidad debido a no caminar en el principio de la honra. Nunca debemos retractarnos de lo que afirma la palabra de Dios. Debemos mantenernos firmes. Sin embargo, debemos corregir a quienes están en oposición con un espíritu manso y amable. Si es nuestro jefe, entrenador o maestro, debemos vivir un ejemplo como el de Cristo. Si surge la oportunidad, entonces debemos abrir nuestra boca y hablar la verdad con amor y respeto hacia nuestros líderes. Honrar a las autoridades sociales. ¿Cómo honramos a las autoridades sociales? Veamos de nuevo el significado de honra. Es valorar, tratar como precioso y pesado, tratar con deferencia, someterse y obedecer mientras no contradiga la Escritura. Si meditamos en esta definición y la ponemos en oración, nuestra conducta afectará de modo positivo nuestros lugares de trabajo, salones de clase o campos de juego. Si le pedimos a Dios que llene nuestro corazón de honra hacia nuestras autoridades sociales, las trataremos en consecuencia. En lugar de luchar por nuestros derechos, preferiremos sus deseos a los nuestros. Buscaremos hacer que sean exitosos, seamos o no reconocidos por ellos, o remunerados adecuadamente por nuestro trabajo. ¿Cómo podemos hacer esto? La Escritura nos dice: esclavos, empleados, obedezcan a sus amos terrenales, patrones o jefes, con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo.
No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirva al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Efesios 6, del 5 al 8. Observe la frase, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor. Si esto está en nuestros corazones, pasaremos de ser esclavos a ser siervos. Puede que usted diga, yo no soy un esclavo. Antes de responder con rapidez a esta afirmación, permita que le diga cuál es la diferencia entre un esclavo y un siervo. Un esclavo cumple el mínimo requisito. El siervo cumple el máximo potencial. A un esclavo se le roba y un siervo da. Un esclavo tiene que, el siervo llega a. El siervo busca oportunidades en lugar de esperar órdenes. Prevé la necesidad de aquel a quien sirve y la satisface sin que tengan que pedírselo. Si cree usted que su jefe le está tratando injustamente y es duro con usted, necesita actuar y no reaccionar. La persona que reacciona se queja de cómo es tratada o está mustia y es improductiva. La persona que actúa atacará el mal con bien. Ver Romanos 12:21. Se acercará al jefe que no es amable con él y dirá algo como, Señor, veo que es necesario hacer trabajo extra, así que quiero que sepa que voy a llegar 2 horas antes la próxima semana y hacerlo, y no tiene usted que pagarme extra por hacerlo. Si maneja usted el conflicto de esa manera, se ganará el favor de Dios y finalmente el del hombre. ¿Cómo lo sé? Proverbios 3, 3 y 4 nos dice que cuando escribimos la misericordia y la verdad en las tablas de nuestro corazón, hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si no haya usted favor ante los ojos de su jefe con este tipo de conducta honrosa, Dios abrirá una puerta en otro lugar donde hallará usted ese favor, como le sucedió al ejecutivo de seguros del que hablamos en un capítulo anterior. Él honró a su jefe aun cuando ellos lo deshonraron a él. Dios finalmente abrió una puerta para él en una compañía más grande y ahora él camina en una recompensa completa como uno de sus más altos ejecutivos. Es una ley. Si usted honra a las autoridades sociales que hay en su vida, Dios le honrará a usted y será plenamente recompensado. Puede que no venga de su jefe, maestro o entrenador, pero llegará. Dios está cuidando su palabra para cumplirla.